Quisiera saludar al señor gobernador de la provincia de San Cristóbal, distinguido amigo licenciado Julio César Díaz. Quisiera también saludar a su distinguida esposa, doña Chordalisa, la primera dama de San Cristóbal. Licenciado Tommy Galán, senador de esta provincia. Distinguidos senadores, diputados, alcaldes, alcaldesas, veo escritores, poetas, veo a Mateo Morrison por acá, un gran amigo de muchos años. Compañero Radamés Jiménez, miembro del comité político de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. En fin, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Quisiera, en primer término, testimoniar. Esto se escucha bien, porque yo siento como eco, pero se escucha bien. Bueno, pues quisiera agradecer al licenciado Julio César Díaz la amabilidad que tuvo conmigo de invitarme a participar en este encuentro. Y tal como él ha dicho, originalmente había sido programado para el mes de noviembre para tratar lo relativo a la Constitución del año 2010, pero para aquel entonces yo tenía viaje en el exterior y tuvimos que posponerlo. Y decidimos hacerlo para el día 26 de febrero y no advertimos en ese momento que el día 26 es víspera de la rendición de cuentas del presidente de la República y que por tanto no era apropiado que ese día estuviésemos aquí. Pero hoy, 5 de marzo, sí, se dice que la tercera es la vencida y hoy estamos aquí cumpliendo con ese mandato. Y lo hacemos para tratar un tema que sé que es de interés de todos ustedes, que es el tema sobre liderazgo y poder. Y lo hacemos al cumplirse exactamente el primer aniversario del fallecimiento de un gran líder de América Latina y amigo del pueblo dominicano, el comandante Hugo Chávez, para quien pido aquí un fuerte aplauso. Y bien, vamos a ver nuestro tema de liderazgo y poder. Permítanme antes compartir con ustedes algunas ideas de lo que puede entenderse como poder. Para entonces abordar el tema de liderazgo, y lo vamos a hacer a través de una figura que vivió 3.500 años atrás y parece un personaje del siglo XXI, que es el Moisés bíblico. Y para eso incluso ustedes se van a sorprender, pero he traído hasta mi Biblia para compartirla con ustedes. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una idea de lo que es el poder, porque todos vivimos en una relación del poder. En efecto, el poder implica un vínculo o una relación entre alguien que manda o dirige y alguien que es gobernado o es dirigido. Esa es la relación de poder. Pero lo que resulta importante establecer es por qué alguien manda, por qué alguien gobierna y otro es gobernado. Y los estudiosos de las ciencias políticas han establecido que eso se debe fundamentalmente a 3 razones. La primera es porque el gobernado cree en el gobernante, porque el gobernado se identifica con los valores, las ideas, los juicios, la conducta del que dirige o del que gobierna. O está de acuerdo con el mecanismo de selección del que gobierna. En ese caso se dice que el poder es legítimo. Hay un poder legítimo cuando el gobernado se identifica con el gobernante. Pero puede ocurrir que no haya esa identificación, sino que el gobernante lo que hace es que se impone a los gobernados mediante el uso de la fuerza, mediante la represión. En ese caso se dice que el poder es por coacción. Primero es poder legítimo y aquí es poder por coacción. Y como estamos en San Cristóbal, tal vez es bueno recordar a una figura que gobernó a la República Dominicana por medio de la coacción y tenía plena conciencia de que lo hacía por la coacción, que es Trujillo,
porque en un famoso discurso al pueblo dominicano llegó a decir estas palabras: dominicanos, recuerden siempre que la palabra cementerio es una palabra de origen griego que quiere decir paz para los muertos y advertencia inexorable para los vivos. De manera que Trujillo tenía una muy clara conciencia de lo que significaba el poder coactivo. Y lo otro es que el gobernante está en capacidad de distribuir bienes, distribuir servicios, otorgar prebendas, otorgar derechos. El que gobierna puede firmar decretos, conceder obras, distribuir algún bienestar a la población. Y cuando el poder se fundamenta en esa capacidad para distribuir, que está dicha en una fórmula de un cientista político llamado Harold Laswell, él decía: el poder significa quién da qué, a quién, por qué medio, con qué efectos. Entonces, cuando se trata de distribuir, eso se llama poder compensatorio. Tenemos entonces que el poder es una relación entre los que gobiernan y los que son gobernados, los que dirigen y los que son dirigidos, y que se fundamenta en un poder legítimo, un poder coactivo o un poder compensatorio. Lo interesante es ver que ese fenómeno que acabo de describir se produce en todas las relaciones humanas, porque a veces se cree que nada más se da en el marco de la relación del Estado, que es el gobierno de la República con sus gobernados, o es el alcalde y los miembros de su comunidad. Se da en todas partes. En la familia, ¿qué es lo que se da en la familia entre los padres y los hijos? Se da una relación de poder. Los padres mandan y los hijos obedecen. Y los padres mandan por tres razones. Primero, porque los hijos entienden que sus padres son buenos, que sus padres los guían por buena dirección, porque son sus padres al fin y al cabo, y por tanto es un poder legítimo. Pero pueden obedecer por otro motivo, por temor a ser sancionados. El instrumento fundamental de la represión familiar se llama la correa, y todos conocimos en algún momento el poder coactivo de la correa. Y lo otro es el poder compensatorio. Si tomas el desayuno a tiempo, te dejo ir a jugar al play. Es decir, se concede algún bien, o si sacas buenas notas, entonces te vas de vacaciones a Jarabacoa. En fin, igual ocurre en la iglesia. ¿Quién manda? El sacerdote. ¿Quiénes son los gobernados? Los feligreses. Igual, poder legítimo, porque me identifico con Dios y el sacerdote. El poder coactivo, el que peca no alcanza el reino de los cielos. Y finalmente el poder compensatorio, si crees en Dios, si vienes a la iglesia, sí alcanzarás el reino de los cielos. Por tanto, esto se da en todas partes. Se puede extender al ejército, se puede extender a una alcaldía. Ustedes buscan cualquier relación humana y siempre se da el fenómeno del poder sobre la base de esos tres elementos. Pero hay alguien que puede no tener autoridad, que puede no tener poder, no ha sido electo a ninguna función, sino que es alguien que, por sus condiciones particulares, ejerce una influencia en las actitudes, en el comportamiento de seres humanos. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de la Madre Teresa de Calcuta. No estaba elegida a ningún cargo público y sin embargo tenía una autoridad moral, podía influir en muchas personas. Se dedicaba a cuidar los leprosos de la ciudad de Calcuta en la India. Alguien una vez la vio en esa actividad tan arriesgada para su salud y dijo: yo no haría eso aunque me dieran 10 millones de dólares. La Madre de Calcuta le escuchó y respondió: tampoco yo. No lo hago por 10 millones de dólares, lo hago gratuitamente porque creo en eso. Es un tema de convicción. Bueno, Martin Luther King en los Estados Unidos nunca fue electo a presidente, nunca fue electo a senador, nunca fue diputado, pero tenía una autoridad moral en su pueblo porque luchó contra la discriminación racial. José Martí tampoco desempeñó nunca ninguna función pública, pero se le reconoce como el apóstol de la independencia de Cuba. Juan Pablo Duarte nunca fue electo a ningún cargo y sin embargo es el padre
de la independencia de la República Dominicana. Entonces hay autoridad y poder, y hay influencia, capacidad para influir, que es lo que corresponde a un líder o al liderazgo. Entonces quisiera compartir con ustedes una narración, la narración bíblica del personaje Moisés, que vivió unos 1500 años antes de Jesucristo, y por tanto 2000 años después que Jesucristo vino a la tierra, han transcurrido 3500 años que Moisés vivió. Y lo interesante es que, y lo veremos cuando analicemos a Moisés, que parece que Moisés es un personaje del siglo XXI. Parece que Moisés habita entre nosotros y puede ser el líder de uno de los partidos políticos de la República Dominicana. Es un caso fenomenal, y lo que quisiera es pedir disculpas a los reverendos o pastores que pudieran estar aquí hoy, porque la interpretación que quiero compartir con ustedes de la vida de Moisés no es desde una perspectiva teológica, sino desde el ángulo de considerar a Moisés como un líder político. Vamos a ver esto y luego entonces pasaremos revista a las cualidades que Moisés exhibía en su tiempo y cómo eso se extrapola al mundo actual y siguen siendo las condiciones requeridas para ejercer el liderazgo en el siglo XXI. ¿Cómo empieza la historia de Moisés? La historia de Moisés empieza ante el hecho de que en Egipto hacía ya años, hacía siglos, que vivía el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y bueno, en Egipto, ellos, los hebreos, estaban en condición de esclavos, estaban en cautiverio, sometidos a la opresión del rey de Egipto que se llamaba Faraón. Eran conocidos como faraones. Y al cabo del tiempo, los faraones se preocuparon de que la población hebrea iba creciendo, de que cada vez más el número de hebreos en Egipto se multiplicaba. Había una explosión demográfica, diríamos en el lenguaje moderno. La población crecía constantemente y los egipcios se preocuparon de que si esa población seguía creciendo, los hebreos se iban a aliar a enemigos de Egipto e iban a derrotar al pueblo egipcio. Y por tanto el faraón dio una orden: no podemos permitir que ese pueblo siga creciendo en términos poblacionales, y la orden era entonces matar a todo varón que naciera. Y esa era la orden del faraón. Bueno, pues sobre esa base nació un niño, y ese niño de origen hebreo iba a ser muerto por el faraón. Y entonces sus padres decidieron ponerlo en una canastilla y colocarlo en el río Nilo, a ver qué pasaba. Y allí estaba cuando una joven ve esa canastilla, se acerca, lo recoge y descubre que es un niño. Cerca de esa joven que ve la canastilla y descubre que es un niño, está la hermana de ese niño que está en la canastilla. Y se le acerca a la joven y le dice: es un niño que está ahí, ¿verdad? La joven lo toma. La joven es la hija del faraón, es la hija del faraón. Y la hermana, que se llama María, le dice: mire, si usted quiere le buscaremos a una señora que puede cuidar a ese niño, que se lo cuide hasta que crezca. La hija del faraón no sabe que a quien ella le está refiriendo es a la propia madre del niño, a quien le van a poner de nombre Moisés, que significa el salvado de las aguas. Entonces, en efecto, toman a Moisés, el salvado de las aguas, y va a ser criado en la corte del faraón. O sea, ese niño va a crecer, se va a convertir en adulto en la corte del faraón.